inscritas. Y quisiera que toda la iglesia se inscriba, porque de verdad estos tiempos son tiempos muy peligrosos. Son tiempos donde necesitamos aprender la palabra. Dios le dijo a Josué: escríbelas en la tabla de tu corazón para que no se te olviden. ¿Por qué? Porque si en este momento llegaran o viviéramos tiempos que nadie descarta que tengamos que vivir, que nos quiten otra vez las Biblias, que nos eliminen las apps de las Biblias, que nos prohíban leer la Biblia. Si usted se sabe la palabra de Dios, su boca va a tener poder cada vez que usted declare la palabra de Dios. Entonces es necesario que usted aprenda la palabra de Dios. No sabemos cuándo la vamos a necesitar. De pronto vamos a tener que hablarle al enemigo y soltarle la palabra, como hizo Jesús allá en el desierto, cuando le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús se sabía la palabra y por eso pudo vencer al enemigo en el desierto. Amén. Cuando te sabes la palabra, tienes poder en tu boca. El poder de la boca no es hablar, solo hablar, no, tiene que ver con hablar la palabra de Dios. Amén. Bueno, hoy quiero continuar la segunda parte. Como ustedes ya saben, algunos de ustedes ya saben, el pastor no está presente, tuvo un pequeño accidente. La verdad que Dios lo libró de la misma muerte. Y aquí estamos dándole gracias a Dios, agradecidos. Voy a tratar de no caminar tanto para que no salirme de la cámara, pero estamos muy agradecidos. Bendigo a la gente que se está conectando a través de nuestras redes sociales también. Bendiciones, un saludo, un abrazo de parte nuestra, de parte del pastor. ¿Y qué tal si entramos de una a la palabra de Dios? Amén. La verdad de la verdad. ¿Cuántos estuvieron el domingo? Yo creo que hay muchos que no estuvieron el domingo, pero dichosamente hay muchos que me dijeron: pastora, yo lo vi a través de YouTube, creo que se está transmitiendo. Así que qué hermoso que a través de YouTube hayan hijos conectados. Quizás no pudieron venir, pero están conectaditos. Y por causa del gobierno de la mentira, la verdad se hizo carne. Ahí quedamos. Cuando Satanás se impone, recuerde que Satanás es el padre de la mentira. La verdad había sido empañada, la verdad había sido contaminada allá en el Edén. Entonces, para vencer la mentira, para vencer al padre de la mentira, la verdad se tuvo que hacer carne. Y la verdad es Cristo. Diga conmigo: la verdad es Cristo. Por eso, si hay algo que usted necesita en su vida, es que Cristo se le revele. Alguien que camine mintiendo, alguien que camina en la mentira, Cristo no se le ha revelado. Y para que nosotros podamos caminar de acuerdo a la voluntad de Cristo, necesitamos que Cristo sea revelado a nuestra vida. ¿Cómo se revela Cristo a nuestra vida? Cuando nosotros no solo le recibimos como Señor y Salvador en nuestro corazón, sino que le dejamos gobernarla. Cuando ya no hablamos como queremos, sino que hablamos como Él quiere. Cuando ya no vamos a los lugares donde queremos, sino que vamos al lugar donde Él nos manda. Y te aseguro que si Cristo es el que te manda, si el Espíritu de Dios es el que te guía, te aseguro que no te vas a equivocar. No te vas a equivocar. Dice que el Espíritu Santo tomó a Jesús y lo llevó al desierto para ser tentado. Pero Jesús salió en victoria de aquella tentación. ¿Sabe por qué? Porque aún en medio de la prueba Jesús estaba siendo guiado por Dios. En San Juan 1:9 dice la Biblia: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron.
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre. Y esto aquí me reventó la cabeza. Dice la Biblia, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Alguien que camina bajo los preceptos de la palabra de Dios, alguien que camina guiado por la presencia de Dios, alguien que se deja guiar por la palabra de Dios, es alguien que ya no vive según su carne. Ahora ha sido engendrado por medio del Espíritu de Dios. ¿Se me está entendiendo? Jesús le dice: Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. A Nicodemo se le hace un colocho en la cabeza. Nicodemo dice: ¿pero cómo es eso, Jesús? A ver, explíquemelo. ¿Puede acaso el hombre entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo me imagino que Nicodemo se hizo una bola en la cabeza y decía: ¿cómo es eso de que yo puedo nacer de nuevo? Y le dice Jesús: no, es necesario que nazcas del agua y del Espíritu. Jesús lo que le estaba diciendo: Nicodemo, es necesario que muera tu carne para que nazca un nuevo hombre. ¿Por qué? Porque tu carne siempre te va a llevar a equivocarte. Tu carne te va a hacer caer en la tentación de la serpiente, como lo hablamos el domingo. Tu carne te va a hacer flaquear en el momento de la prueba. Y me gusta esto: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de... Jesús era la verdad. Jesús caminó trayendo el reino de los cielos y estableciendo la verdad de Dios en medio de nosotros. ¿Sabes por qué? Porque Satanás había gobernado durante 4,000 años. Y su gobierno había sido un gobierno de mentira. Era un gobierno que hacía desastres en las familias. Si usted se va al Viejo Testamento, usted se va a encontrar muchas historias cómo el pueblo de Dios era reprimido, cómo la misma tierra sufría por causa de hambrunas, de sequías, cómo se mataban los unos a los otros. Satanás estableció un gobierno de mentira, un gobierno de pecado. Pero cuando aparece Cristo, diga conmigo: bendito Cristo que se me apareció en el camino. Pero cuando se aparece Cristo, Cristo trae la verdad. Cristo trae los guantes puestos y esos guantes dicen verdad. Y Cristo no solamente derrotó a la mentira, sino que le dio un knockout. Él vino a establecer su reino de verdad y de justicia. San Juan 14:6, Jesús se llama él mismo la verdad. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús estaba diciendo: si no pasas por la puerta de la verdad, no puedes entrar al cielo. Cuando tú te encuentras en Apocalipsis desglosado, las personas que Dios les hace un cheque, dice: estos no van a entrar al cielo. Uno de ellos son los mentirosos. Ah, no, pero es que fue una mentirita. Son mentiritas piadosas. Olvídese de eso. No existen mentiritas piadosas. Una mentirita piadosa es una endija que tú le abriste al diablo.
Una mentirita piadosa puede ser el acabose de tu llamado. Salomón dice: cazadme las pequeñas zorras, porque ellas son las que echan a perder las vides. Cuando nos dejamos envolver en una pequeña mentira, Satanás tiene legalidad para entrar. ¿Sabe por qué? Porque él sabe que donde hay mentira, él tiene casa. Donde hay mentiras, Satanás tiene un clavo para llegar y guindar su basura. Y entonces, en vez de ser recipientes de Dios, nos convertimos en basureros del diablo. Él mismo es la verdad. Cuando Cristo viene a morar en nosotros, la verdad vuelve a tomar su lugar en nuestra vida. Les dije el domingo que cuando Dios nos creó, Dios puso verdad en nosotros. Dios nos hizo puros, Dios nos hizo inocentes. Y déjeme decirle algo: todo pecado empieza con una mentira. Todo pecado empieza con una mentira. ¿Con quién estás hablando? Con nadie. ¿Borraste los mensajes? No, jamás. No, yo tengo ese sistema de que se borran solos. Qué conveniente. Y Dios por otro lado diciendo: le puedes mentir a tu papá, le puedes mentir a tu mamá, le puedes mentir a tu esposo, a tu esposa, pero a mí no me vas a mentir. Diga: ay, aunque sea, para no sentirme sola aquí. Si no, Brian, seguimos. Está muy lindo el acústico, ¿verdad? Ya yo iba a seguir: eres tan hermoso. Un día, ¿sabe qué? Un día voy a hacer adoración 3 horas seguidas. Mi esposo y yo queremos 24 horas de adoración, más bien. No parar. De no parar. Juan 8:31 dice: yo no quiero que usted se vaya muy tarde, pero quiero darle todo lo que Dios me dio. Que dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. ¿Sabe cuál es el problema de muchas personas? Que no conocen la palabra de Dios, que no estudian la palabra de Dios. Por eso Dios me confrontaba. Dios me decía: ponlos a leer la Biblia. ¿Y sabe qué me gustaría para este estudio de la palabra? Que usted compre una Biblia, que usted la agarre, que usted la raye, que usted la pinte. Si usted no tiene Biblia, yo se la consigo. Si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente, porque en la palabra está la. ¿Por qué cree usted que Satanás se empeña tanto en eliminar las Biblias en otros países? Porque nosotros somos bendecidos, nosotros somos privilegiados, tenemos la Biblia en todas las versiones. Y en el estudio de la palabra vamos a conocer todo eso, porque usted se va a volver un predicador en el nombre de Jesús. Pero Satanás desde los tiempos antiguos, muchas veces la Biblia se ha quemado. Ellos han pensado que la han eliminado totalmente, y de pronto una Biblia se quedó en medio de un incendio. Lo único que no se quemó fue la Biblia, y se rescató aquel manual que contenía la verdad. ¿Sabe por qué Satanás se empeña en eliminar la Biblia? ¿Sabe por qué Satanás siempre te va a distraer y te va a poner un montón de ofertas para que tú te distraigas y no leas la Biblia? Porque él sabe que si tú conoces la verdad, él ya no tiene poder sobre ti. Si tú tienes la verdad dentro de ti, y la verdad
está en la palabra de Dios. La verdad está en Jesús. Y conoceréis la verdad, y la verdad, ¿libres de qué? De la ignorancia, libres del pecado. Seremos libres por causa de la palabra, porque la palabra es más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta el partir el alma, los huesos y los tuétanos. La palabra escudriña lo más profundo del corazón. La palabra te dice: hey, estás haciendo las cosas mal, encamínate. La palabra. Yo que he sabido lo que es estar en programas de radio, de televisión, siempre la gente que me escribe es: quiero que me suelte una palabra. Y yo le digo: hermana, cómprese una Biblia. Hay 66 libros que a usted lo pueden instruir, que a usted lo pueden enseñar. La palabra de Dios por sí sola trae libertad al hombre, trae verdad. La Biblia dice que Satanás es padre de mentira, y te lo voy a comprobar en San Juan 8:44. Cuando Jesús está hablándole a los fariseos, a los hipócritas, porque le voy a decir algo, le voy a decir esto también, y quiero que usted se lo guarde en el corazón. Los fariseos se sabían la Biblia, o por lo menos se sabían el Pentateuco, que es con el que ellos se rigen, la Torá. Ellos se sabían la palabra de Dios, pero la palabra de Dios no se les había revelado. Una cosa es que tú leas la Biblia, y otra cosa que se te revele la Biblia. Y la Biblia se te revela cuando se te revela Cristo. Cuando decides caminar en la verdad, entonces vas a leer la Biblia y Dios te la va a revelar. Entonces Jesús le dice, y a mí me gusta, porque la verdad es que si usted me pregunta de quién aprendí yo a predicar como tiene que ser, es de Jesús. Jesús no tenía pelos en la lengua, Andrea. Y Jesús amaba a los pecadores, los abrazaba y les enseñaba la palabra de Dios. Pero Jesús, a los que sabían Biblia y la utilizaban mal, Jesús les caía encima. Porque hay muchos que aprenden la Biblia y empiezan a estudiar teología para estar criticando a los demás. Y Jesús les dice: ahora, ¿ustedes creen que la pastora es dura para predicar? Yo quiero que usted escuche a Jesús. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y no crean que se lo decía a los discípulos para que se lo fueran a decir. No, a Jesús no le gustaba el chisme. Jesús se los decía de frente. ¡Ay! Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Jesús estaba diciendo: él es un mentiroso y no hay verdad en él. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. O sea, está hablando de su personalidad. Porque el diablo es la mentira. Dice: porque es mentiroso y padre de mentira. Aquí hay dos bandos, hijos amados. O estás en el lado de la verdad, o estás en el lado de la mentira. Jesús dijo: el que conmigo no recoge, desparrama. Ustedes se saben la Biblia, ¿verdad? El que conmigo no recoge, desparrama. Jesús dijo: o hablas con la verdad donde quiera que vayas, o eres un mentiroso. Cuando entró la mentira en el corazón del hombre, se estableció el gobierno de Satanás, un gobierno de mentira, una paternidad de mentira. ¿Sabe que cuando nosotros lidiamos con esto,
lo que nosotros tenemos que hacer es correr, venir a la presencia de Dios, humillarnos delante de Él y decirle: Señor, toda paternidad torcida que ha habido sobre mi vida, arráncala, Señor. Yo quiero tu paternidad en mí. Lo más triste de todo es que la mentira sigue aún gobernando, y no porque Jesús no la haya vencido, sino porque al igual que Eva seguimos escuchando a la serpiente, nos seguimos contaminando. Escuche esto: cuando un niño nace con la inocencia, pureza que Dios implanta en todo ser humano, porque ese fue el resultado del sacrificio de Cristo, eliminar ese pecado que nos seguía desde nuestra concepción. Por eso, como seres humanos, tenemos la capacidad de hacer que las maldiciones generacionales se repitan en nuestra vida cuando las aceptamos como parte de nosotros, en vez de sacarlas de nuestra vida. Porque a lo mejor mi padre fue un mentiroso, mi tío es un mentiroso, mi abuelo fue un mentiroso, y yo sigo practicando la mentira. Déjeme decirle algo: usted tiene el poder para cortar con todo patrón de mentira en su familia, en su vida y en su generación. De usted depende tener hijos que caminen en la verdad, nietos que caminen en la verdad. Escuche, le voy a hablar a los padres. Como padres somos muy responsables de cuidar la esencia de la verdad en nuestros hijos. Muchas veces contaminamos a nuestros hijos desde muy pequeños con la mentira. Y no lo quiero decir abiertamente, pero usted me va a entender si usted es papá. Es que el 25 de diciembre vienen los regalos y los va a traer. Yo no lo estoy diciendo, porque eso le toca a usted. Historias que inventó Disney y los niños se la creen. Es que si deja el diente debajo de la almohada. Son mentiras inocentes, pero le estás enseñando a tu hijo a mentir. Recuerdo una vez, mi nieto tenía 2 años y yo llegué a la casa de mi hija. Me dice: tita, Santa viene este fin de año. Siempre ha hablado así como yo, es una voz bien gruesa: Santa. Y le digo yo: mi amor, venga, porque usted y yo tenemos que hablar. Te voy a destrozar la inocencia. Pero viera qué duro trabajo yo para traerte los regalos. Como hijos de Dios, nosotros no deberíamos de mentir a nuestros hijos. ¿Sabe por qué nuestros hijos a veces cuando le damos algo no nos agradecen y no aprenden a agradecer? Porque ellos piensan que se los trajo alguien más. Muy chicos. Pero se la dejo ahí. ¿Alguien se acuerda de los polacos? Papi, venga acá. Dígale a don Pedro que yo no estoy. El niño no sabe mentir, pero usted le está enseñando a mentir. Don Pedro dice mami que no está. Al final quedó mal el niño y quedó mal usted. Porque ¿sabe quién quedó como mentirosa? La que mandó al niño a mentir. Cosas tan pequeñas. Mami, ¿eso es verdad? No, eso fue para salir del paso. Y su hijo, porque ellos son una esponja. Y cuando tu hijo te miente, entonces lo castigas. ¿Y quién le enseñó a mentir? ¿Quién contaminó
la verdad. Nosotros somos como ese recipiente, mire. Venimos a Cristo, Cristo nos lava con su sangre y dice su palabra: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y somos transparentes. Y Él nos limpia y Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La verdad que hay en mí yo la implanto en ti. Pero resulta que empezamos a negociar con el padre de la mentira. Y cada vez que nos pegamos una mentira, la mentira hace esto en la verdad de Dios que se estableció en nosotros. Porque el vaso no se ensucia de la noche a la mañana. El vaso se ensucia cuando viene una mentira tras otra. Y la mentira es algo que se practica y se vuelve parte de nosotros. Y el Señor te dice: arráncala, sácala de ti, porque la mentira atrae a tu enemigo. Y entonces dice: no, no es cierto, yo no le respondí a esa mujer. No, jefe, yo no toqué nada, alguien se lo robó, pero no fui yo. Y mi amor, ¿y por qué llega tan tarde? No, hombre, ¿no ve que unos amigos me invitaron ahí a vacilar un rato? Así. Porque hay unos que no pegan mentiras, pegan unas yucas. Y decía mi esposo, y ellos mismos se dan la mano y dice: qué bárbaro, hasta yo mismo me la creí. Los que están allá atrás pueden ver esto. Y una mentira. No, y ¿sabe qué es lo peor? Que a veces pensamos que le podemos pedir: Dios, pero ¿por qué está pasando esto? Y Dios: tú te encargaste de ensuciar el vaso. ¿Por qué el enemigo me está golpeando? Y Dios dice: porque tú abriste la puerta. ¿Por qué estoy a punto de perder el matrimonio? Porque tú abriste la puerta y encima mentiste. Y la verdad de Dios se contaminó con la mentira. Y conoceréis la verdad, y la verdad no dejemos que la mentira se meta dentro de nuestras familias, porque eso contamina toda una generación. Porque lo que tú haces hoy afectará a todos los que tú amas. Quiero adelantarme porque sé que el tiempo vuela. En Joel 3:10 dice, y esta es una palabra para todos ustedes, para aquel que dice: pastora, ¿vieras qué? Es que cómo me cuesta. ¿Cómo me cuesta amarrarme la lengua para no mentir? Forjad espadas, dice Joel 3:10, de vuestros asadores, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil: fuerte soy.
Y te traje esta palabra. El Señor te dice: diga al débil, fuerte soy. Tú lo puedes. Tú puedes en Cristo, porque Él es el que te fortalece. Tú lo puedes porque el Espíritu Santo está dentro de ti y te da dominio propio. Proverbios 19:22 dice: contentamiento es a los hombres hacer misericordia. Aquellos que hacen justicia y que hablan verdad, y con la verdad pueden restaurar la vida de muchos. Pero mejor es el pobre que el mentiroso. ¿Sabe qué es lo que está diciendo este Proverbios? Porque hay muchos que tienen un negocio y mienten para poder tener ese negocio. Mienten acerca de sus productos, le mienten a Hacienda, mienten. Y por eso la Biblia dice: mejor es el pobre que el mentiroso. Como decía mi mamá, es mejor ser pobre pero honrado. Y eso nunca se me olvida, Tico, nunca. En la Biblia aparece un hombre que fue envuelto por la mentira. Y muchos dicen que a ese hombre Dios no le tomó en cuenta la mentira. Pero déjeme decirle algo. Porque cuando estaba estudiando esto, yo me di cuenta que Dios es un Dios muy amoroso, pero que la mentira tiene una mejor amiga. Y a esa mejor amiga usted no la puede obviar. ¿Sabe cómo se llama la mejor amiga de la mentira? Consecuencia. Así se llama la mejor amiga de la mentira. Y en Génesis 12:10, voy a leerlo. Hubo un tiempo de sequía y escasez de comida en la tierra. Así que Abraham, sí, el padre de la fe, se fue a vivir un tiempo a Egipto porque la hambruna era muy fuerte. Antes de entrar a Egipto, le dijo a su esposa Sarai: yo sé que tú eres una mujer hermosa. Yo me imagino que a lo mejor el pastor estaría en esa situación. ¿Verdad que sí, mi amor? Te me está viendo. Voy a ponerle un poquito de humor. Antes de entrar a Egipto, Moisés le dice, Abraham, ya metí a Moisés aquí en la historia. Abraham le dice: yo sé que tú eres una mujer hermosa. Cuando los egipcios te vean, dirán: esta mujer es su esposa. Luego me matarán, pero a ti te dejarán vivo. A mí me dejarán vivir. Perdón. Él se hizo toda una película. Abraham se hizo toda una película en la cabeza. Imagínense, porque así le pasa a la gente cuando no confía en Dios. Se les hace: es que viene esto, viene lo otro, y ahora esto, y ahora lo otro, y Dios: hey, respire. Y entonces Abraham se hizo una película en la cabeza. Y Abraham dice: claro, usted es una mujer linda, y como yo soy su esposo, a mí me van a matar porque yo salgo sobrando. Y a lo mejor Abraham no era tan bonito, no sabemos. Cuando los egipcios te vean, dirán: esa mujer es su esposa. Luego me matarán, pero a ti te dejarán vivir. Diles tú que eres mi hermana. Deme un segundo. Diles que tú eres mi hermana. Parezco al chavo ya leyendo aquí. Diles que tú eres mi hermana, para que por ti ellos sean amables conmigo y no me maten. Claro, este no es el esposo, este es el cuñado. Entonces no hay problema. Esa fue toda la historia que se hizo Abraham en la cabeza. Oye, es que cuando yo leo esto, yo digo: Dios mío, Abraham pudo haber escrito un cuento, una película. En este tiempo hubiese sido un Mel Gibson, ¿eres? Mel Gibson. Hubiera sido un historiador. Oye, toda la película que se hace en la cabeza.
Cuando los funcionarios del faraón la vieron, le contaron al rey lo hermosa que era. En efecto, Sarai era hermosa. Entonces llevaron a Sarai a la casa del faraón. Sarai, en realidad era su nombre. Gracias a Sarai, el rey fue muy amable con Abraham, quien adquirió ovejas y cabras, ganado, asnos, esclavos, esclavas, asnas y camellos. Hasta ahí parecía que la mentira había funcionado. Hasta ahí parecía que la mentira les iba bien. ¿Conoce a esos empresarios que usted dice, pero cómo le va tan bien si es un mentiroso? Si hace fraude. Pero yo he escuchado por ahí y escuché un dicho de mi abuela, que no era ni psicóloga, ni predicadora, ni nada de eso, ni era una maestra, que decía: las mentiras tienen patas cortas, mija. Las mentiras no van muy lejos. Hasta ahí todo iba bien. Dice el versículo 17. Luego el Señor mandó una epidemia sobre el rey y su gente por haber tomado a Sarai, la esposa de Abraham. Escuche. Entonces el faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué rayos has hecho? Es más, yo pensé que ese término no era de la Biblia, que nadie lo había dicho nunca. Porque yo solo recuerdo a Camila cuando tenía como 2 años y decía, cuando uno le decía algo, decía: oh, yayos. El rey le dice: ¿qué rayos has hecho? ¿Por qué no me dijiste que ella era tu esposa? O sea, en otras palabras, la mula hablándole a Abraham. Porque lo que decía el domingo, a veces da vergüenza que alguien que no conoce de Cristo nos tenga que decir: hey, usted no es que es cristiano. Y con esa semejante mentira que se está pegando, dice: yo soy cristiano en la secreta. ¿Alguien escucha esa canción? Yo soy cristiano, pero cuando voy a la iglesia. Entonces dice que el rey le dice: ¿por qué no me dijiste? ¿Por qué me dijiste? Ella es mi hermana, para que yo me casara con ella. Ahora, aquí está tu esposa, tómala y vete, porque a los mentirosos no los quiere nadie. Y ahorita le voy a explicar. Entonces el rey dio órdenes con respecto a Abraham para que lo dejaran seguir su camino a él y a su esposa junto con sus posesiones. No importa, llévese todo lo que tiene, pero váyase de aquí, porque yo no quiero nada con mentirosos. Si el faraón no conocía a Dios, no amaba a Dios, no servía a Dios, no quería nada con mentirosos, ahora imagínense Dios. Dios dice: yo no quiero negocios con alguien que miente. Yo para los mentirosos no tengo posesiones, no tengo nada. Puedes desbaratarte pidiendo dones, ministerios y talentos, que si eres un mentiroso no te los voy a dar. Cosas que pudieron mover a Abraham para mentir, y cosas que muchas veces nos hacen mentir a nosotros: la falta de fe. En ambas situaciones Abraham actuó por miedo y por falta de confianza en Dios. No confió en que Dios lo protegería y le proveería lo necesario. En lugar de buscar la ayuda divina, recurrió a la mentira, buscando soluciones humanas a problemas que solo Dios podía resolver. Que muchas veces, en vez de decirle: Señor, de lo poco que yo tengo te voy a dar, porque sé que tú me lo vas a multiplicar, porque sé que tú me vas a bendecir, porque sé que tú me vas a dar, preferimos hacer negocios ilícitos para ganar dinero, en vez de decirle: Señor, yo sé que tú eres mi proveedor, yo sé que tú tienes todo para mí, yo sé que tú eres el dueño del oro y de la plata, y sé que no me vas a abandonar. Muchas veces preferimos caer en la mentira
que esperar que sea Dios el que nos socorra. Y yo siempre le he dicho: Señor, ¿por qué será que tú siempre todos los milagros los dejas para el último minuto? Porque Dios necesita que desarrolles fe. ¿Te ha pasado? Cuando tú dices: sí, hoy es el día en que me van a embargar la casa, y ocurrió el milagro. Sí, hoy es el día que me van a cortar la luz, y ocurrió el milagro. Bueno, yo no sé si usted lo ha vivido, pero yo lo he vivido. Y entonces uno dice: Señor, pero todos estos días he estado preocupándome. Y sí, te preocupaste en vano, porque no aprendiste a creer. Porque si tienes fe, sabrás que aunque sea en el último minuto, Dios va a responder. ¿Y ustedes creen que Abraham aprendió bien la lección? Claro. Por eso cuando Dios le pidió a su hijo, le dijo: ve a la montaña, sacrifícame a tu único hijo, sí, a Isaac, sacrifícamelo. Abraham subió calladito, obediente. ¿Sabe por qué? Porque él sabía que algo iba a pasar. Y en el último minuto, cuando estaba a punto de clavar el cuchillo a su hijo, Dios respondió en medio de una zarza. Porque no importa en qué momento estés de desesperación, en qué momento estés en tu vida, Dios va a responder si tú le sigues creyendo. No tienes necesidad de caer en la mentira ni en el engaño. Solamente espera en Él. ¿Qué otra cosa tuvo Abraham? Temor. Abraham temía por su vida y la de Sara. Creía que la verdad lo pondría en peligro, y por lo tanto prefirió la mentira como una forma de protección. Pero resulta que la mentira no es vestido de nadie. La mentira te desnuda. La mentira te avergüenza. La mentira te expone. ¿Qué otra cosa pudo experimentar Abraham para mentir? El egoísmo. Abraham, en su intento de protegerse, puso en riesgo la integridad de Sara. Muchas veces preferimos cuidar una mentira que cuidar el corazón de aquella persona que amamos. Y la verdad, por más dura que sea, la verdad siempre va a traer libertad. Pero cuando nosotros guardamos la mentira, estamos haciendo como cuando hay un cáncer y empieza a comerse todo lo que está a su alrededor. Y cuando esa mentira sale a la luz, ¿sabe qué es lo que dice una persona que quizás es traicionada? Lo que más me duele es que me viste la cara tanto tiempo. Yo lo he visto en consejerías. Lo que más me duele es que no me confesaste tu falta. Porque lo que más duele es que hayas mentido por tanto tiempo. Abraham fue egoísta y no se dio cuenta que le estaba haciendo daño a la persona que amaba. Las mentiras de Abraham tuvieron consecuencias directas. Y escuche esto. Número 1, un riesgo para Sara. Ambas veces Sara fue tomada por parte de harén de los gobernantes, poniendo en peligro su integridad y su dignidad como mujer. Segundo, el juicio de Dios. Dios intervino para proteger a Sara, enviando una plaga a Egipto y advirtiendo al rey Abimelech. La mentira de Abraham puso en riesgo a las naciones, atrayendo el juicio de Dios. Porque como les dije antes, una mentira puede dañar todo lo que está a tu alrededor. Y número 3, y con esto termino, dañó a la reputación.
La mentira de Abraham, aunque no se mencione explícitamente en la Biblia, probablemente afectó su reputación como hombre de fe y de confianza. Porque la mentira te vuelve una persona en la cual nadie puede confiar. Y puede ser, escúcheme lo que le voy a decir, puede ser que por mucho tiempo haya sido una persona íntegra, pero con una mentira dejas de ser confiable. Yo siempre lo he dicho y es parte de mí. No sé, del principio con el que yo me rijo y me manejo. Y es que yo puedo amar mucho y puedo confiar mucho. Yo soy capaz de confiar al máximo, pero cuando una persona me miente, hay una parte de mí que se quiebra y no puedo volver a confiar. Porque soy humana. Y eso nos pasa a los seres humanos. Cuando somos traicionados, muchas veces nos cuesta volver a creer. Y es cuando viene Dios con su bálsamo sobre mi vida y sana esa área. Porque yo sola no lo puedo hacer. Sé que muchas veces te has sentido traicionado porque te mintieron. Traicionada porque te mintieron. Porque golpearon la verdad de Dios que había en ti. Porque confiaste. Te lo digo porque yo lo viví. Y Dios ha sido capaz de sanar mi corazón de tal manera que puedo volver a confiar. Pero las mentiras nos hacen gente en la que nadie puede confiar. Hoy le vamos a decir: Señor, si en alguna ocasión he contaminado esa verdad que tú pusiste dentro de mí, yo te pido perdón. Póngase de pie, por favor. ¿No están los muchachos? Si en algún momento de mi vida, Señor, me he contaminado y ensuciado ese vaso, yo te pido, Señor, que me perdones. Si me ayudan, por favor, con la luz. Súbele.